Debería haber pasado junto a un sargento de la Marina estadounidense, curtido en la guerra y con su coche de combate, en una patrulla rutinaria bajo el abrasador calor del Mojave. Sin embargo, fue allí donde lo vio, la caja. En su interior, 7 cachorros de pelaje dorado, enmarañado y reseco, con costillas afiladas que se marcaban como cuchillas bajo la piel. Apenas respiraban bajo el sol del desierto. Y junto a ellos, inmóvil y con la cola baja, estaba su compañero canino, un pastor alemán retirado llamado Ranger, negándose a moverse. Nadie entendía por qué el perro se había detenido, paralizado en ese punto exacto. Nadie imaginaba lo que ese instante estaba a punto de revelar. Porque aquello no era simple negligencia. Era un crimen oculto a plena vista. Lo que sigue es una historia de redención, de segundas oportunidades y del instinto inquebrantable de proteger a quienes no tienen voz. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos ves? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees que ninguna vida es demasiado pequeña para luchar por ella, suscríbete, porque esta historia seguirá contigo mucho después de que se borre la última huella en la arena. El desierto de Mojave no susurraba. Abrasaba. Su calor se colaba hasta los huesos, dejando todo cubierto por una película de polvo. Era como si el tiempo mismo se hubiese secado y evaporado. A media mañana, el sol ya había superado su perezoso ascenso y brillaba con el rencor de algo antiguo, implacable. El asfalto reverberaba con luces de espejismo, y el aire olía a metal, artemisa y recuerdos. En las afueras de Barstow, California, donde el desierto se encontraba con el último límite tembloroso de la civilización, un UMB de la Infantería de Marina estadounidense avanzaba por un tramo de carretera desmoronada, enmarcada por vallas oxidadas y cables eléctricos abandonados. Al volante estaba el sargento Logan Brooks, de 41 años. Alto, de hombros anchos, se movía como un hombre acostumbrado a cargar no solo con el peso del equipo, sino también con el del tiempo y las consecuencias. Su piel, bronceada y curtida por años de clima extremo, llevaba las sutiles cicatrices de antiguas batallas. Sus ojos, de un azul grisáceo apagado, habían visto demasiado durante demasiado tiempo. Había calma en él, pero no era paz, era agotamiento. Desde su último despliegue en la provincia de Helmand, Logan había ocupado sus días con patrullas logísticas en las bases del desierto californiano. Era un trabajo monótono, rutinario, hasta que dejó de serlo. A su lado viajaba Ranger, un pastor alemán de 6 años con espeso pelaje negro y ojos ámbar profundos que rara vez parpadeaban. Era un antiguo perro de rastreo de combate, condecorado por haber salvado a 2 marines al detectar un artefacto explosivo improvisado segundos antes de su detonación. Se movía con precisión medida, postura erguida y mirada alerta, pero nunca ansiosa. Desde su retiro, vivía con Logan, no por obligación, sino porque ninguno de los dos había sabido adaptarse a la soledad. El vínculo que los unía iba más allá de la lealtad. Era supervivencia compartida. Mientras el UMB avanzaba a trompicones por el arcén de la autopista 247, Logan entrecerró los ojos a través del parabrisas. El camino, anodino y casi vacío, se curvaba suavemente hacia una hondonada flanqueada por arbustos resecos y cresos moribundos. Fue entonces cuando Ranger se puso rígido. No ladró, nunca lo hacía sin razón. Pero sus orejas se aguzaron, su nariz se abrió y su cuerpo se inclinó hacia la ventanilla del copiloto, siguiendo con atención algo que cruzaba justo delante. Logan redujo la velocidad. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró. Se detuvieron junto a una señal de velocidad deformada, su pintura desvanecida en fantasmas de rojo y blanco. Tras la maleza, un destello llamó la atención. Una caja de cartón, desplomada parcialmente, manchada de oscuridad. Descansaba en una inclinación extraña, medio oculta en la arena, como si alguien la hubiera empujado a patadas para esconderla. Una opresión conocida se apretó en el pecho de Logan, subiéndole por las costillas. Esa sensación de inquietud que no necesitaba explicaciones. Abrió la puerta y bajó al calor abrasador, con las botas crujiendo sobre la grava. Ranger saltó tras él, sin esperar orden. Llevaba la cola baja, orejas erguidas, cuerpo tenso pero sereno. Logan avanzó despacio,
rozando con la mano instintivamente la empuñadura del arma en su muslo. Moscas revoloteaban perezosas alrededor de la caja. El olor lo golpeó un segundo después. Agrio, caliente, inconfundiblemente vivo. Y entonces lo oyó, un gemido. Bajo, áspero, apenas audible. Se arrodilló y tiró de la solapa empapada. Dentro yacían 7 cachorros de Golden Retriever, con no más de 4 semanas de vida. Sus pelajes, antaño dorados y cremosos, estaban ahora enmarañados de tierra. Sus costillas se marcaban bajo una piel tan fina como el papel. Sus respiraciones eran débiles, irregulares. Uno tenía los ojos sellados por la costra, otro apenas se movió cuando la sombra de Logan los cubrió. Durante un largo instante, él no se movió. Entonces, Ranger gimió suavemente. Logan exhaló con fuerza. Dios mío, alguien los dejó aquí para morir. No pensó. Actuó. Se quitó la camisa del uniforme y envolvió en ella a los 3 cachorros más débiles. A los demás los acomodó con cuidado en una bolsa de lona, forrada con una toalla de repuesto. Sus manos permanecían firmes, pero su respiración no. A mitad del proceso, su comunicador vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y entonces, desde el tablero, también vibró su celular personal. Corrió de regreso al Umbee y al remolque, tocando la pantalla. Logan, soy el capitán Kenir. ¿Dónde demonios estás? La voz al otro lado era cortante, irritada. El capitán Paul Kenir, de unos 50 años, era un hombre de mandíbula cuadrada, irascible y meticuloso. Había liderado a sus hombres en algunas de las peores zonas de combate en el extranjero, pero en la base era más recordado por su rigidez inflexible. Un perfeccionista hasta la médula. Logan aún recordaba cuando una simple entrega tardía de un formulario le había costado una semana entera en el almacén. Hay una razón por la que te reasigné a esta ruta, continuó Kenir. Debes reunirte con el equipo del convoy en el punto de control logístico en 15 minutos. Logan miró por el espejo retrovisor. Allí estaba Ranger, sentado en silencio en la parte trasera junto a los bultos envueltos. Uno de los cachorros soltó un gemido débil. Logan apretó la mandíbula. Tuve que parar, dijo con voz serena. Hay algo de lo que debo ocuparme. Un silencio pesado cruzó la línea. No se lo tome como algo personal, sargento, replicó Kenir finalmente. Ya sabe lo poco que tenemos. Un paso en falso más y estará fuera de las patrullas activas para siempre. La llamada terminó. Logan arrojó el teléfono al asiento del copiloto y cerró la puerta de golpe. Sus ojos se cruzaron con los de Ranger, que no se había movido ni un centímetro. ¿Qué dices, viejo? Susurró. Los dejamos morir o intentamos lo imposible. Ranger ladeó la cabeza. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Logan arrancó y condujo. Pero no hacia la base. Giró al sur, rumbo a Barstow. Barstow era uno de esos pueblos que la gente olvidaba a propósito. Sus moteles no conocían sábanas limpias desde hacía años, y la mayoría de las tiendas se sostenían apenas con cinta adhesiva y un poco de orgullo. Sin embargo, Logan recordaba un lugar en particular, de una mañana cualquiera del año anterior. Una clínica veterinaria escondida entre una oficina de préstamos rápidos y una panadería cerrada. El lugar olía a alcohol isopropílico y a pelo mojado, y la recepcionista había llamado guapo a Ranger, provocándole un raro meneo de cola. El Umbee se detuvo chirriando en el estacionamiento agrietado de Barstow Post and Healing. Solo había otro vehículo allí, un sedán cubierto de polvo. El letrero sobre la puerta colgaba torcido, y el logotipo de la huella de una pata, desteñido, ya había perdido 2 dedos. Logan cargaba a los cachorros en ambos brazos, uno acunado contra su pecho, los otros balanceándose con silenciosa desesperación. Ranger los seguía de cerca, su andar perfectamente sincronizado. Dentro, el aire era más fresco, con ese olor penetrante a antiséptico y cansancio. Una mujer levantó la vista desde el mostrador de recepción. Era Tanya, de unos 35 años, estatura promedio, con una bata gris descolorida cubierta de huesos de caricatura. Su cabello corto y rizado estaba recogido en un moño apresurado,
y sus ojos oscuros se abrieron de par en par al ver lo que Logan llevaba en brazos. «Dios mío», susurró. «Doctora Sierra». De la trastienda salió la doctora Sierra Grant, una mujer de unos 50 años, alta, de porte atractivo, con trenzas surcadas de mechas plateadas y unos ojos hundidos, endurecidos por demasiados casos como aquel. Se movía con rapidez, sin rastro de pánico, y su voz sonaba baja pero autoritaria. «Sala de tratamiento 2. Ahora». Logan la siguió, colocando con cuidado a los 3 primeros cachorros sobre una almohadilla térmica. Ranger se quedó en el umbral, inmóvil, con las orejas hacia atrás, vigilando como un centinela. El cachorro más pequeño soltó un débil llanto. Logan posó la mano suavemente sobre su costado, sintiendo la frágil respiración. La doctora Grant insertó las agujas intravenosas con la precisión de quien ya lo había hecho demasiadas veces. Tanya trajo líquidos y guantes. Otro asistente, un joven de manos amables y un piercing en la nariz llamado Louise, comenzó a evaluar la hidratación de los cachorros. Nadie desperdició palabras. «Estos cachorros están al límite», murmuró la doctora Grant. «Desnutridos, deshidratados, pudieron haber pasado un día entero ahí afuera en esa caja». «¿Es usted el dueño?» «No», respondió Logan en voz baja. «Solo alguien que pasaba». La doctora lo miró. Lo miró de verdad. Y luego asintió. «Menos mal que lo hiciste», pensó Logan mientras trabajaban sin descanso hasta que las primeras vías intravenosas comenzaron a estabilizarse. Los diminutos corazones, antes desesperados, encontraron un ritmo un poco menos frágil. Logan retrocedió, con los brazos cruzados, el sudor enfriándose en sus sienes. Uno de los cachorros estornudó. La doctora Grant lo miró con severidad. «Apenas tienen una oportunidad». Logan bajó la vista hacia el más pequeño, envuelto en su camisa como un recién nacido. «Entonces nos quedamos». Ranger, como si comprendiera aquella promesa tácita, se tumbó junto a la incubadora y no volvió a moverse. El zumbido constante de la incubadora llenaba la penumbra de la sala de tratamiento 2, un murmullo mecánico hipnótico. Afuera, el calor de Barstow aún se aferraba a las paredes de estuco, mientras el sol se hundía en el horizonte y teñía el aire de un naranja amoratado. La clínica, aunque pequeña, latía con urgencia. Personal moviéndose entre habitaciones, teléfonos sonando a lo lejos, ladridos esporádicos desde las perreras del fondo. Pero en esta sala, todo era silencio, salvo las respiraciones diminutas e irregulares de 7 cachorros que peleaban por su vida. El sargento Logan Brooks permanecía de pie junto a la incubadora. Una mano descansaba sobre la cúpula de plástico, la otra se flexionaba contra su costado, con los nudillos blancos de tensión. El cachorro más pequeño, aquel que había llevado contra su pecho durante todo el viaje, no se había movido en casi una hora. Su diminuta barriga apenas se elevaba, como si cada respiro fuese una negociación directa con el universo. Ranger, en el borde de la almohadilla térmica, mantenía las orejas hacia atrás y la mirada fija. No había emitido un solo sonido, observando, esperando, protegiendo. La doctora Sierra Grant se apartó de la mesa y se quitó los guantes. Era alta, la espalda un poco encorvada por el ajetreo, y su trenza, que había empezado firme, ahora se le soltaba por las prisas. El rostro alargado y anguloso mostraba una capa de sudor y fatiga. Se secó la frente con el antebrazo antes de mirar a Logan. «Uno de ellos se va a desplomar esta noche. Quizá 2», dijo en voz baja. «Hemos estabilizado lo que hemos podido, pero sus sistemas están débiles. Los encontró justo a tiempo. O quizá demasiado tarde». Logan no respondió. Conocía el lenguaje del triaje de guerra. A veces no se trataba de curar, sino de resistir hasta el amanecer. Un golpecito suave en la puerta interrumpió el silencio. Una joven de 20 y pocos años entró, vacilante pero cálida. Vestía un uniforme médico extra grande con estampado de girasoles descoloridos y zapatillas que hacía tiempo habían dejado de ser blancas. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño práctico, aunque algunos rizos escapaban por un lado del cuello. La placa en su pecho decía, Ivy Marks.
Ivy era la técnica nocturna de la clínica. Callada, reservada, de esas personas que preferían la compañía de los animales a la de los humanos. Su forma de moverse parecía siempre intentar no estorbar, pero su mirada captaba más de lo que dejaba ver. Traje más almohadillas térmicas, dijo suavemente, cargando un pequeño montón envuelto en toallas limpias. También jeringas. Y más fórmula. Bien, asintió la doctora Grant, indicándole que entrara. Ivy dejó todo en el mostrador con precisión y echó un vistazo rápido a la incubadora. Sus ojos se suavizaron. ¿Esa pequeña? No se ha movido desde que llegué hace una hora. No, contestó Logan en voz baja. No se ha movido. ¿La nombraste? Preguntó a Ivy. Él miró el frágil bulto. Fight, dijo simplemente. La doctora Grant arqueó una ceja. ¿Eso es una tontería o una esperanza? Quizá ambas cosas, respondió Logan. Hubo un silencio pesado, mientras observaban a Fight contraerse apenas una vez, más reflejo que esfuerzo. Entonces Logan se volvió hacia Ivy. Ya has visto casos como este antes. Ivy asintió con un gesto contenido. Algunos, sí, pero este es el primero con tantos y tan pequeños. ¿Lo lograron? Algunos, dijo ella sin dramatismo. A veces solo uno. No sonaba cruel, solo honesta. Luego se inclinó para revisar las vías intravenosas, sus manos firmes, casi practicadas. ¿Te quedas a pasar la noche? Preguntó sin mirarlo. Sí, respondió Logan. Puedes usar la sala de descanso, ofreció la doctora Grant. Hay un sofá, más o menos. No, dijo Logan. Me quedaré aquí. Ranger se acomodó apenas en el borde de la colchoneta y dejó escapar un suspiro breve, como un viejo cansado. Ivy sonrió con suavidad. Parece que él tampoco piensa moverse. Logan miró a Ranger. Un destello de calidez cruzó por su rostro, por lo demás duro. Así había sido en Afganistán. Un niño quedó atrapado bajo los escombros tras un bombardeo, y Ranger se tumbó a su lado hasta que lograron sacarlo. No se movía, ni siquiera para comer o beber. ¿Se acuerda? Preguntó a Ivy, sorprendida. ¿De todo? Replicó Logan. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Ivy salió sigilosamente para preparar más provisiones, mientras la doctora Grant retomaba sus notas, anotando signos vitales y actualizaciones, sin dejar de vigilar de reojo los monitores. Logan se hundió en la silla de plástico, la espalda rígida por el peso del día y las rodillas resentidas por una vieja herida de metralla que casi nunca admitía. La habitación se oscureció a medida que el sol desaparecía tras la vía férrea del pueblo. Las luces de la incubadora proyectaban un resplandor tenue sobre los cachorros dormidos, que se agitaban ligeramente, gimiendo en sueños. Todos, excepto Fight. Ella permanecía inmóvil, como si aguardara algo. Entonces se escuchó el primer ruido real. Una tos profunda, gutural, proveniente de uno de los cachorros en el lado izquierdo de la incubadora. Un macho, más robusto, al que Logan ya había notado por su tamaño. El bolígrafo de la doctora Grant se detuvo en seco. Logan se puso de pie. El cachorro tosió otra vez, se acurrucó y lanzó un grito agudo, repentino. Los demás se removieron inquietos. Aquí vamos, murmuró la doctora Grant. Respuesta de choque. Se colocó los guantes con rapidez y gritó por el pasillo. Ivy, carrito de paro. En segundos, Ivy reapareció empujando una bandeja de acero llena de suministros. Tubos, fluidos, oxígeno. Su rostro, antes tímido, estaba ahora concentrado. ¿Qué necesitas? Preguntó, lista para actuar. ¿Cuál? Quiso saber Logan. El macho grande, dijo Grant. Posible sepsis. Esa tos indica acumulación de fluidos. Habrá que poner una vía y monitorear sus constantes durante horas. Ivy insertó la intravenosa mientras la doctora Grant estabilizaba las vías respiratorias del cachorro. Logan observaba, impotente. Era como presenciar la detonación de una bomba. Al cabo de unos minutos eternos, la respiración del cachorro se volvió más lenta, pero no se detuvo. Logan decidió su nombre allí mismo,
Bramble. Fuerte, algo salvaje, pero aferrado a la vida, aún en pie. Cuando todo volvió a calmarse, ya era pasada la medianoche. Logan estaba desplomado en la silla, las manos entrelazadas débilmente, las botas embarradas y olvidadas desde la mañana. Ranger apoyaba la cabeza en una de ellas. Ivy, sin decir palabra, colocó una manta limpia sobre los hombros de Logan. Fight seguía sin moverse, pero tampoco había muerto. Todavía no. Y por ahora, eso era suficiente. El amanecer llegó lentamente a Barstow, como una disculpa reticente tras la larga noche. El sol aún no despuntaba por la colina al otro lado del pueblo, pero el cielo ya se había suavizado, del azul tinta a un rosa polvoriento. Dentro de la clínica Barstow Pose and Healing, las luces fluorescentes seguían encendidas, aunque amortiguadas por el cansancio acumulado. El aire olía a pelaje caliente, alcohol isopropílico y café quemado. Había sido una noche larga. Logan Brooks no había dormido. Permaneció en la misma silla rígida durante horas, con una mano apoyada en la incubadora donde Fight seguía inmóvil, pero viva. Ranger, finalmente, había caído rendido a sus pies, aunque sus orejas se agitaban al menor sonido. El silencio ya no era tenso, sino casi sagrado, como una respiración contenida que se alarga en el tiempo. La puerta de la sala crujió suavemente al abrirse. Una nueva figura entró con pasos medidos. Tendría unos 60 años, alta y delgada, con el cabello corto y plateado peinado hacia un lado. Su postura erguida, casi militar, contrastaba con la chaqueta de lino entallada sobre una blusa gris suave, pantalones planchados y zapatos planos lustrados, demasiado pulcros para una clínica veterinaria. Su nombre era Sarah Gentry, una fiscal estatal jubilada que ahora dedicaba su tiempo como voluntaria en una red clandestina contra la crueldad animal. Su voz, cuando habló, fue clara y pausada. Ivy me dijo que todavía estarías aquí. Logan levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero enfocados. ¿Tan obvio? Sarah esbozó una leve sonrisa. Los hombres como tú no se van a medias. Sarah le mostró la foto. Los cachorros, la condición en que fueron encontrados. He visto cosas así antes, dijo, pero no tan a menudo en esta parte del estado. Logan la observó con atención. No pareces del tipo encubierto. Ella soltó una breve carcajada. Bien. Ese es el punto. La gente no espera que alguien con antecedentes judiciales y perlas en las orejas rebusque en los cubos de basura detrás de las perreras del patio trasero. Logan se recostó en la silla. ¿Estás aquí para ayudar o para juzgar? Sarah se inclinó hacia él, con la mirada firme. Ayudar. Pero si necesitas juicio, también lo tengo. Aunque no para ti. Se arrodilló junto a la incubadora, sin tocarla, solo observando. Esa de ahí. Ivy me dijo que la llamaste Fight. Logan asintió. No se ha movido desde ayer por la mañana. Sarah habló con calma. Algunos no lo hacen. Pero los que lo hacen, después de noches como esta, son diferentes. Como si algo dentro de ellos decidiera seguir adelante, incluso cuando nada tenía sentido. Logan no respondió. Sarah se incorporó y sacó de su bolso una carpeta manila desgastada. La dejó sobre el mostrador metálico. Vas a querer ver esto. Todo lo que conseguí en las últimas 12 horas. Ivy me pasó el número parcial del microchip. Lo hice correr entre mis contactos. Abrió la carpeta lentamente. Dentro había registros impresos, páginas escaneadas de una base de datos obsoleta de criadores y una factura incompleta dirigida a un apartado postal en Victorville. En una de las hojas, se distinguía un logotipo descolorido. Desert Pose Breeding. Logan frunció el ceño. ¿Otra vez este nombre? Lo vimos en los registros de VetChip. Sarah asintió. Cerraron oficialmente hace más de un año, pero alguien sigue moviendo piezas en la misma red. Mira las fechas del matasellos. Logan las revisó. Eran recientes. Muy recientes. ¿Crees que son los mismos? Sarah sacó una foto doblada y se la pasó. Mostraba una cerca de alambre rodeando una propiedad en ruinas. Detrás, lonas ondeando al viento y un letrero descolorido.
la pintura descascarada aún legible. ¿Dónde está?, preguntó Logan. A las afueras de Hinckley. A unos 45 minutos al noroeste. No hay registros oficiales, pero reciben entregas todas las semanas. Alimento, ropa de cama, jeringas médicas. Logan exhaló despacio. ¿Crees que se deshicieron de los cachorros porque no podían venderlos? Sara lo miró a los ojos. Creo que ya no tenían uso para ellos. Antes de que pudiera responder, la puerta de la clínica sonó suavemente, un ruido extraño a esa hora. Ivy apareció con el ceño fruncido, sosteniendo un sobrehecho de cartulina de colores brillantes. Llevaba su uniforme con girasoles, pero el cabello suelto le rozaba los hombros, dándole un aspecto más humano, menos reservado que la noche anterior. Esto acaba de llegar, afuera, dijo, entrando en la sala. Un niño vino con su madre. Dijo que era para el hombre con el perro soldado. Logan arqueó una ceja y tomó el sobre. En el frente, escrito con crayón azul y letras grandes, podía leerse: para el señor Logan y Ranger. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta manuscrita, torpe, sincera. Querido señor Logan. Me llamo Liam. Tengo 8 años. Vi su foto con los cachorros en línea. Mi perro murió el año pasado y eso me puso triste. Pero mi mamá dice que usted es un verdadero héroe porque se quedó con los pequeños y no se fue. Yo quiero ser así. Quiero ser valiente. Gracias por no irse. Con cariño, Liam. PD. Creo que su perro es increíble. Logan sostuvo la carta, y algo en su pecho se movió. No roto, no curado, pero sí suavizado. Ranger levantó la mirada como si hubiera percibido aquel cambio, y apoyó la barbilla en la rodilla de su dueño. Sara, que había permanecido en silencio, habló después de una pausa. ¿Lo ves? Has empezado algo. Yo no publiqué nada, murmuró Logan. No, añadió Ivy. Pero alguien lo hizo. Solo una foto, sin nombres. Solo la historia. Logan no replicó. Afuera, ya eran miles los que habían visto esa imagen. Sara cerró la carpeta, acariciando la tapa con la palma. Ese tipo de atención puede ser peligroso, pero también muy poderoso. Entonces un sonido quebró el ambiente. Un gemido, suave, agudo. Los tres giraron la cabeza. Fight se había movido. Apenas un tirón de la pata, un leve giro de su cabeza, pero era movimiento. Después, otro sonido, una respiración más regular. Su pequeño pecho, antes superficial y tembloroso, ahora se elevaba con un ritmo más completo. Ivy jadeó. Se movió. Logan cayó de rodillas junto a la incubadora, los ojos muy abiertos. Fight parpadeó una vez. Sus ojos apenas se abrieron, nublados pero despiertos. Sobrevivió a la noche, susurró a Ivy. Sara se cruzó de brazos, su voz más suave. Y eso lo cambia todo. Logan no habló. No podía. Solo apoyó una mano áspera contra el cristal, y Ranger se inclinó a su lado. Un marine, un perro y un cachorro que nadie esperaba que viviera. Y, de alguna manera, los tres seguían allí. A media tarde, el calor de Barstow había regresado con toda su fuerza, filtrándose por las grietas de la acera y haciendo vibrar el aire con ondas secas. Dentro de la clínica, sin embargo, había movimiento. Había esperanza. Fight, la más pequeña de la camada, había sobrevivido. No era solo que hubiera abierto los ojos o se hubiera movido en la incubadora. Era la manera en que intentaba levantar la cabeza, los parpadeos lentos y torpes, inseguros pero decididos. Logan Brooks notaba cada uno de esos pequeños gestos. Ranger apenas se había apartado de su lugar desde la noche anterior. Yacía boca abajo, los ojos entrecerrados, alerta aún en reposo, con la barbilla apoyada en las patas delanteras. Cada vez que Fight emitía un sonido, una tos, un suspiro, un gemido débil, sus orejas se agitaban hacia adelante y su cola golpeaba seco contra el suelo. No la movía alegremente. No era su estilo. Su aprobación era silenciosa, marcada por la quietud. En otra vida,
Había esperado horas enteras en las cimas de colinas de francotiradores sin hacer ruido. Esa era la lealtad de Ranger, absoluta y callada. En la sala de descanso, Logan se quitaba la camiseta húmeda cuando entró Luis, el asistente de la clínica. Delgado, de cabello negro rizado y un piercing en la ceja, se movía encorvado, como si siempre tratara de pasar inadvertido, hasta que hacía falta. Tenía 27 años, hablaba con suavidad y sus ojos marrones, tranquilos y enfocados, lo delataban como alguien más agudo de lo que aparentaba. ¿Tienes un minuto?, preguntó Luis. Logan asintió, sacó 2 botellas del pequeño refrigerador y le lanzó una. Luis la atrapó sin mirar. «Sara quiere que veas algo», dijo, deslizando el dedo por la tableta y mostrándosela. Era una imagen satelital granulada de un terreno al oeste de Hinckley. Filas de estructuras improvisadas, apenas más grandes que remolques, dispuestas en una cuadrícula irregular. Lonas extendidas, sombras de cercas, y a un costado, lo que parecía un enorme tanque negro. «Lo saqué de una fuente del control de animales», explicó Luis. «La propiedad figura a nombre de una empresa fantasma, pero las coordenadas coinciden con varias direcciones usadas en registros de chips, incluida la que encontró a Ivy». Logan entrecerró los ojos. «¿Qué tan reciente es esto?». 3 días. Logan exhaló lentamente. «No quiero esperar al papeleo». Luis bajó la voz. «Sara está en eso, pero ya sabes cómo se mueve la burocracia. Dijo que te apoyaría si decides echar un vistazo extraoficialmente». Logan se frotó la mandíbula. «Llevaré a Ranger a dar una vuelta. Solo para ver». Luis hizo una pausa antes de salir. «Por si sirve de algo, que estés aquí cambió las cosas. A Ivy se queda después de su turno. La doctora Grant habla menos como si el mundo se acabara. Y esos cachorros, quizá no todos lo logren, pero tienen más posibilidades gracias a ti». Logan no respondió. Asintió una vez y regresó a la sala de tratamiento. A Ivy ya estaba allí, agachada junto a la incubadora con un paño limpio en la mano. Llevaba el cabello recogido en una nueva trenza, más apretada, y un uniforme distinto, con dibujos de abejitas. Su actitud era diferente, más centrada, más abierta. «Intentó levantarse», dijo a Ivy, mirando a Logan cuando entró. No duró más de 3 segundos, pero lo intentó. Logan se inclinó sobre el cristal curvo. Fight parpadeaba de nuevo. Sus patas temblaban. «No se rendirá», dijo. «No», respondió a Ivy, con una leve sonrisa. «Está haciendo lo que la mayoría de la gente no haría». Hubo un silencio breve antes de que Logan hablara otra vez. «Voy a salir un rato. Sara me pasó una ubicación. Solo quiero ver qué hay». «¿Vas solo?». Él negó con la cabeza. «Iré con Ranger. No haré ninguna estupidez». «Últimas palabras famosas», murmuró a Ivy, poniéndose de pie. Desapareció en el pasillo y regresó con un pequeño botiquín. Suministros básicos de primeros auxilios, guantes, un cargador de teléfono y una linterna barata. Lo colocó en sus manos sin fanfarrias. «Por si acaso». «Gracias», respondió Logan. Logan se arrodilló y le hizo a Ranger una señal silenciosa. El perro se incorporó de inmediato, se estiró una vez y luego comenzó a caminar detrás de él. Condujeron hacia el noroeste, más allá de las estaciones de tren y la última gasolinera donde el asfalto se desvanecía en grava. El terreno cambió poco a poco. Ya no había edificios, solo arbustos chamuscados, postes de teléfono olvidados y rocas dispersas como huesos blanqueados en la arena. Logan conducía con una mano en el volante y la otra descansando flojamente cerca de la espalda de Ranger. El pastor alemán permanecía de pie en la parte trasera del Umbee, orejas atentas, escudriñando el viento que entraba por la ventanilla entreabierta. Unos 45 minutos después, Logan redujo la velocidad frente a una puerta oxidada sin número visible. El camino que se extendía más allá no estaba pavimentado, solo tierra apisonada marcada por huellas de neumáticos aún frescas. Una señal de prohibido el paso, descolorida y atada con bridas a un poste inclinado, se balanceaba casi ilegible. Apagó el motor. Durante unos segundos, se quedaron en silencio. Entonces Ranger gimió bajo,
inseguro. Logan salió al calor, con el polvo elevándose alrededor de sus botas. Se acercó al borde de la puerta, agachándose tras un arbusto de artemisa. Desde allí, a través de la cerca metálica, pudo distinguir varias estructuras pequeñas. Cobertizos prefabricados, un remolque con una lona colgando de un costado y el zumbido de un generador escondido en algún lugar. El lugar parecía abandonado, pero no muerto. Un comedero metálico estaba aún erguido frente a un cobertizo. Una jarra de agua yacía de lado, recientemente perforada, goteando en la arena. Moscas zumbaban alrededor de una bolsa de basura negra todavía intacta. Entonces lo oyó. Un ladrido. No muy fuerte, pero tenso, proveniente del segundo cobertizo. Ranger aguzó el oído y tensó el cuerpo. Logan levantó una mano. Todavía no. Sacó su teléfono, tomó varias fotos del sitio y luego retrocedió rápidamente hacia el Umbee. Solo un reconocimiento. Ninguna violación. No sin una orden judicial. De vuelta en la clínica, la noche había caído por completo. Ivy estaba sentada en el pasillo junto a la incubadora de Fight, tarareando en voz baja. La doctora Sierra ya se había marchado a casa y Luis estaba a cargo del turno en la perrera. El edificio estaba en silencio. Fight se había puesto de pie de nuevo, apenas por unos segundos, pero Ivy lo había visto y había sonreído. Cuando Logan y Ranger regresaron a Barstow, el crepúsculo se había desvanecido en oscuridad total. La noche del desierto enfriaba con rapidez, reemplazando el calor sofocante por un frío quebradizo que parecía vibrar bajo cada superficie metálica. Logan estacionó el Umbee detrás de la clínica en lugar de frente. Hábito, no necesidad. Incluso en patrullas rutinarias, el instinto siempre le enseñaba a moverse sin llamar la atención. Dentro, la clínica había adoptado su ritmo nocturno. Las luces del techo estaban atenuadas. Solo algunas lámparas de trabajo iluminaban la recepción y las salas de tratamiento. En el fondo, una radio dejaba escapar un murmullo suave, antiguo. Samkooke, quizá, apenas audible por encima del zumbido constante del aire acondicionado. Ivy dormía en el sofá de la sala de descanso, los brazos cruzados sobre el estómago, la trenza deshecha cayendo sobre el cojín. Un cuaderno de dibujo abierto descansaba en la mesa junto a ella. Logan se detuvo en la puerta, observando el trazo a medio terminar. Un pastor alemán acurrucado protectivamente alrededor de un grupo de cachorros dormidos. Las líneas eran cuidadosas, precisas, íntimas. Cerró la puerta en silencio y la dejó descansar. En la sala de tratamiento 2, Ranger se acercó directamente a la incubadora y se acostó sin que nadie se lo pidiera. Fight, más alerta, levantó la cabeza al reconocerlo. Su cola tembló. No fue un meneo completo, pero lo intentaba. Logan permaneció a su lado, encendió la lámpara del escritorio y revisó su teléfono. Las fotos tomadas en Hinckley seguían claras. Demasiado claras. En una de ellas, el ángulo había captado algo más. Una silueta, parcial, en las sombras. No un objeto. Una figura humana. Logan envió la foto a Sarah Gentry con un solo pie de foto. Están activos. Tenemos que movernos. En cuestión de minutos, Sarah respondió. Nos vemos en la oficina del juzgado a las 8. Trae la grabación. Logan suspiró, frotándose la nuca. No estaba cansado, no exactamente, pero algo se le clavaba en la columna. Una premonición, o quizás solo la tensión que se negaba a soltarlo. Desde el pasillo escuchó una voz conocida. Pensé que podría encontrarte aquí. La doctora Sierra Grant estaba en la puerta, con un portapapeles en una mano y un termo de café en la otra. Llevaba sus vaqueros desgastados de siempre y una camiseta que decía, veterinarios curando lo que Dios no, y abajo, descolorido, acabado. Su trenza plateada estaba oculta bajo una gorra de béisbol ajada. Sus ojos, aunque marcados por la edad y el cansancio, aún tenían la agudeza de alguien que no había fallado un diagnóstico en 20 años. Luis dijo que volviste, añadió, entrando en la sala. También dijo que no entraste. ¿Es cierto? Logan asintió. Solo observamos, pero escuchamos ladridos.
Todavía hay perros en la propiedad. Sierra dejó el portapapeles sobre la mesa. Espero que no estés planeando volver sin una orden judicial. No lo estoy, respondió. Pero tampoco pienso quedarme de brazos cruzados. Sierra bebió un sorbo de café, con calma. Me recuerdas a mi hermano. Terco, orgulloso, tampoco hizo caso a las advertencias. Pasó 6 meses intentando desmantelar un refugio falso de caballos en Nuevo México. Casi le cuesta todo, pero lo consiguió. 37 caballos. Uno de ellos, ciego. Logan arqueó una ceja. ¿Sigue en el juego? Ella sonrió levemente. No. Ahora construye pajareras en Oregón. Pero si le preguntas, te diría que valió la pena. Ambos miraron a Fait. Dormitaba otra vez, una patita extendida contra la pared de la incubadora, como tanteando el mundo. Ranger no se había movido en toda la noche. Está unida a él, comentó Sierra. Él la salvó, dijo Logan simplemente. Sierra asintió, más para sí misma. Bueno, algún perro también nos salvó a nosotros. Antes de salir de la sala, dejó un sobremanila sencillo sobre el mostrador. Esto llegó para ti. Sin remitente. Solo decía, urgente, para la Marina. Cuando se fue, Logan lo abrió. Dentro había una carta impresa y varias fotografías. La primera mostraba una camada de cachorros dorados recién nacidos, con los ojos aún cerrados sobre un frío suelo de hormigón. La fecha era de 6 semanas atrás. La carta, escrita con gruesa tinta negra, decía: crees que estás salvando algo, pero no tienes idea de dónde vienen ni a dónde fueron los demás. Deja de cavar. Algunos agujeros son más profundos de lo que crees. Logan apretó la mandíbula. No era solo una advertencia. Era una amenaza. Y quien la había escrito tenía acceso a información interna. A los cachorros, a las líneas temporales, quizá incluso a alguien dentro del sistema. Guardó las fotos en su mochila, luego volvió la vista hacia Fait y Ranger. Están observando, murmuró, casi para sí mismo. Lo que significa que estamos más cerca. Esa noche, Logan se quedó junto a la incubadora. Ranger también. Nadie se lo pidió. Nadie se movió. Ivy no despertó hasta la mañana siguiente, y Sierra no dijo una palabra al verlos en el mismo lugar donde los había dejado. Pero algo había cambiado. A las 3:14 de la madrugada, Fait se puso de pie por primera vez, completamente sobre sus patas. Tembló, pero no cayó. Ranger levantó la cabeza e hizo un sonido bajo de aprobación, más suave que un gruñido, casi reverente. Logan la observó en silencio. Y, en algún lugar lejano, alguien más también lo vio. Y supo que se les estaba acabando el tiempo. A las 8 en punto, Logan Brooks estaba frente al anexo del juzgado del condado, en el centro de Barstow. El sol de la mañana ya convertía las paredes de estuco en radiadores ardientes. Vestía una camiseta lisa color carbón y pantalones cargo color desierto, mimetizándose con esa sobriedad militar que solo los veteranos saben portar. Sus botas, polvorientas y agrietadas tras el reconocimiento de la noche anterior, dejaban huellas tenues en el concreto. A su lado, Ranger. Orejas erguidas, lengua afuera, arnés de servicio ajustado a la espalda. Ambos se mantenían firmes, como si estuvieran en cualquier sitio, pero sin confiar en nadie. Dentro, el juzgado estaba en silencio. Silencioso, pero cargado de tensión. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente. El aire estaba cargado con el olor a papel, tinta de impresora y café del gobierno. Sarah Gentry esperaba en una oficina del segundo piso, ya a la mitad de su primera taza. Llevaba una chaqueta gris claro, mangas arremangadas hasta los codos, y el cabello plateado recogido en un moño apretado. Parecía no haber dormido, pero tampoco pedía excusas. Hay un hombre que quiero presentarte, dijo cuando Logan entró. Nos acercará, pero no te va a gustar. El hombre en cuestión apareció unos minutos después. El capitán Ilaiche Eli Hayes, unos 50 años, mandíbula cuadrada, patas de gallo pronunciadas y una voz que sonaba siempre como si acabara de dar órdenes. Vestía pantalones caqui del uniforme del sheriff,
camisa azul planchada y una placa con clip en el cinturón. Había servido 2 veces en Irak como policía militar antes de volver para dirigir la policía rural en San Bernardino. Logan lo reconoció enseguida. De principios, astuto, y siempre a 2 segundos de la confrontación. Hayes miró primero a Logan, luego a Ranger, y después a Sarah. Me sacaste a rastras de una reunión de coordinación. Para esto. Sarah no se inmutó. Porque esto no es coordinación. Es prevención. Le entregó las fotos que Logan había tomado en el reconocimiento. Los cobertizos, los comederos, las marcas en la tierra. Y después, la carta anónima. Hayes entrecerró los ojos. ¿De dónde salió esto? Lo dejaron en la clínica, respondió Logan. Sin remitente. Saben que estoy involucrado. Hayes se recargó contra el archivador. Brazos cruzados. Si esas estructuras albergan animales, ya violan el código del condado. Pero para una redada necesito algo más sólido que rumores y fotos borrosas. Hay más, intervino Sarah, pasándole otra carpeta. Datos de microchips cruzados con el cachorro rescatado. Un lote pedido hace 6 semanas a Ashgrove Kennels. El mismo prefijo que nuestro sujeto. Hayes hojeó las impresiones. Suspiró. Me están dando un buen susto. No, dijo Logan. Te estamos dando una orden judicial. El capitán lo miró, evaluando. Siempre igual ustedes, marines. Cargando de frente contra la puerta. Todavía hay perros vivos ahí dentro, replicó Logan con calma. Los oímos. Uno ladró cuando estábamos afuera. No es especulación. Es inmediato. Hayes golpeó la carta contra el escritorio. ¿Y si esto es una trampa? Ya saben que vienes. Logan se encogió de hombros. Entonces yo voy primero. Sarah se interpuso entre ambos, la voz cortante. Basta, Ellie. Esta operación puede ser limpia o caótica. Tú eliges. Hayes los estudió en silencio, y al final asintió. Tendrán su orden. Pero yo dirijo el ataque. Nadie entra hasta que lo diga. Esa noche, el plan se trazó en silencio. Nada de equipos grandes. Una entrada controlada con 2 agentes, un corbete para el triaje sanitario y Logan como primer contacto, porque los animales ya conocían su olor. Ranger serviría como detección pasiva. La redada sería al amanecer, para sorprender a los cuidadores. Nadie durmió bien. En la clínica, Ivy se quedó horas junto a Fight. La cachorra daba pasos tambaleantes en su recinto, mordisqueaba la manta y lanzaba un ladrido débil cada vez que Ranger pasaba junto al cristal. Luis la había apodado luchadora, pero el nombre original se había quedado. A las 10:13, Ivy recibió un mensaje en su teléfono. Número anónimo. Solo una foto. Borrosa, pero clara. Alguien agachado junto a una perrera, sosteniendo lo que parecía una jeringa. En una esquina, un cachorro dorado, no del grupo rescatado, se desplomaba contra los barrotes. Ivy se levantó de inmediato y fue hasta Logan, que había regresado para revisar la almohadilla agrietada de la pata de Ranger después del reconocimiento. Me enviaron esto, dijo, mostrándole la pantalla. Alguien sabe que estoy metida. Logan miró la imagen y asintió. Es presión. Están nerviosos. Es una locura. Están intentando adelantarse. Que lo intenten, respondió él, sereno. Mañana lo terminamos. A las 4:45 de la madrugada, 4 vehículos partieron, 2 patrullas marcadas, el Humvee de Logan y una camioneta de servicios veterinarios civiles. El viento soplaba más fuerte, arrastrando la maleza y levantando remolinos de arena que se deshacían en espiral sobre el camino viejo. El cielo seguía oscuro, pero un rastro de luz comenzaba a asomar en el horizonte. A las 5:03 de la madrugada, llegaron a la propiedad. Hayes dio la última señal. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió sobre una bisagra oxidada con un crujido que le provocó un escalofrío a Logan. Ranger entró primero, con la nariz crispada y las orejas erguidas. Avanzaron rápido, revisando una a una las estructuras. Algunos cobertizos estaban vacíos. Otros,
llenos de jaulas rotas y oxidadas. Pero en la parte trasera, la puerta entreabierta de un remolque los detuvo. El hedor los golpeó de inmediato. Dentro, en una jaula en la esquina, 3 cachorros yacían vivos, pero apenas, cubiertos de heridas, con los ojos hinchados y cerrados. Logan se arrodilló mientras Ranger rondaba, olfateando con cautela. Uno de los cachorros dejó escapar un gemido ahogado. Ivy, que había entrado detrás de ellos, se puso los guantes sin dudar. «Dios mío», susurró. «Apenas tienen 5 semanas». Un ruido interrumpió la escena. Pasos afuera. Hayes desenvainó su arma y se dirigió hacia el sonido. Logan lo siguió, con Ranger a su lado. Detrás de uno de los remolques, un hombre intentó huir. No llegó lejos. Ranger, siguiendo la orden, se lanzó hacia adelante y se detuvo a centímetros del sospechoso, ladrando grave y autoritario. El hombre se paralizó en seco. Tenía unos 40 años, delgado, nervioso, con barba de varios días y una chaqueta manchada de sangre seca en el puño. Un tatuaje de bulldog le rodeaba el cuello. Hayes lo derribó, lo esposó con fuerza y lo presionó contra el suelo, leyéndole sus derechos mientras él murmuraba maldiciones entre dientes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Hayes. «Rick Holte», escupió. Solo los alimentaba, eso es todo. Pero dentro de la oficina del remolque encontraron algo más. Montones de papeles, horarios de cría, registros de entrega, facturas, nombres, algunos reales, otros inventados, y documentos de registro de microchips. Sara llegó justo cuando empaquetaban la evidencia. No sonrió, pero asintió. «Los tenemos», dijo en voz baja. En la clínica, Fight dormía plácidamente, sin saber que la puerta que una vez había arañado ya había sido derribada para siempre. Cuando el sol salió por completo, la caseta improvisada estaba sellada, los documentos bajo custodia y Rick Holte trasladado esposado al centro de detención del condado. El polvo flotaba en el aire como un fantasma renuente, aún sin decidirse a asentarse. La redada había ido demasiado bien, pensó Logan. Demasiado sobre ruedas. El sospechoso no había opuesto resistencia. Los perros no estaban ocultos. La evidencia, expuesta como si hubiera estado esperando. Parecía casi un montaje. De vuelta en la clínica, Logan estaba en la sala de descontaminación, observando a Ivy atender a los 3 cachorros rescatados del remolque. Se movía metódica, con manos enguantadas y voz baja, limpiando con paños calientes las heridas y revisando constantes vitales. El más pequeño, un golden con una oreja desgarrada y ojos claros, vomitó repentinamente antes de intentar ponerse de pie. Se desplomó enseguida. Ivy lo sostuvo con cuidado. «Esach, tranquila», susurró. «Ya te tenemos». Había cambiado desde aquella primera noche. Seguía siendo callada, cuidadosa, pero ahora había fuego en ella. Se veía en la forma en que apretaba la mandíbula al ver dolor, en su determinación silenciosa. El cabello rojizo recogido en una trenza firme, las mangas arremangadas, y en el uniforme una mancha con forma de huella de pata. Parecía pertenecer al caos, como si hubiera nacido para sostenerlo. Sarah Gentry entró en ese momento, una carpeta manila en la mano y tensión marcada en los hombros. Llevaba una gabardina marrón ligera, moteada de polvo del viento matutino, y su cabello plateado estaba recogido con la precisión de alguien acostumbrada a interrogar asesinos sin pestañear. «Están procesando a Holte ahora», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «Ya está soltando nombres». Logan se giró rápido. «Demasiado rápido». «No es el de arriba», dijo con firmeza. «Es un marcador de posición. Un conductor». Sara lo miró con la misma dureza. Él mismo lo admitió. Solo mantenía el inventario. Holte afirmaba que nunca había criado ni vendido, que solo recogía jaulas y mantenía el papeleo limpio. «¿Qué nombres dio?», preguntó Logan. Sara abrió la carpeta. Uno llamó la atención. Dana Rohr. Afirma que ella era la criadora, la vendedora. Creó los apartados postales, los registros de chips. Maneja todo bajo nombres falsos de rescate. Y según el DMV, tiene una propiedad en Apple Valley.
Una casa estilo rancho, con un gran terreno cercado, registrada como Rehabilitación Animal ROR. Ivy levantó la vista, incrédula. Entonces fingió dirigir un rescate. Fingió lo suficiente para recibir donaciones de 3 organizaciones benéficas, replicó Sarah, y hasta aparecer como referencia en un refugio del condado. Jugó con ambos lados. La mandíbula de Logan se tensó. ¿Vamos por ella? Sarah suspiró. Todavía no. La orden de hoy no cubre una nueva ubicación. Ya presenté una solicitud de emergencia, pero puede tardar 48 horas. No tenemos 48 horas, murmuró Logan. Si sabe que atraparon a Holte, quemará todo. Por eso traje esto, dijo Sarah, sacando una grabadora de voz de su abrigo. Él aceptó hacer una declaración grabada voluntaria. Si la implica directamente y conecta a los mismos animales, podremos acelerar el proceso. Ivy se sentó suavemente junto a la jaula de cachorros, con los ojos sombríos. ¿Y los perros? Los que no encontramos a tiempo. Sarah no respondió. En ese momento, Luis entró con una tableta en una mano y un vaso de café en la otra. Llevaba el cabello rizado recogido y un fino rasguño rojo en el antebrazo, seguramente de una de las jaulas metálicas rescatadas del remolque. Escaneé los fragmentos de chip de los nuevos cachorros, dijo, entregando la tableta a Ivy. Es la misma serie de lote que los primeros 7. El registro los muestra bajo Ashgrove, pero la dirección postal pertenece a la propiedad de ROR. Eso es suficiente para relacionarla, dijo a Ivy. No legalmente, añadió Sarah, abriendo de nuevo la carpeta. Pero sí para llamar a su puerta y hacerla temblar. Logan dio un paso al frente. Yo lo haré. No, respondió Sarah con firmeza. No vamos a jugar a los vaqueros. No habrá irrupción. Solo hablar. Ver qué muestra en su rostro. Lo observó un instante antes de añadir. Tienes 1 hora. Y lleva a alguien contigo. Logan miró a Ivy. Ella dudó un momento, luego asintió. Déjame cambiarme. El camino a Apple Valley estaba bordeado de matorrales, casas a medio construir y sueños rotos. El GPS los guió fuera de la carretera principal, por un sendero de grava sinuoso, flanqueado por cercas quemadas por el sol y colinas bajas. Ranger viajaba erguido en la parte trasera del Umbee, la mirada fija hacia adelante. No había emitido un solo ladrido desde que salieron. La propiedad apareció al coronar una colina. Una casa baja, de techo plano, rodeada por una cerca metálica. Detrás se levantaban 2 grandes dependencias, una pintada de blanco con molduras verdes, la otra, de un óxido apagado, sin ventanas. Un letrero descolorido colgaba en la entrada. Rehabilitación Animal ROR, sanando con compasión. Ivy bufó. Ni siquiera se molesta en esconderse. Aparcaron cerca de la puerta. Logan salió primero, manos visibles, postura tranquila. Ivy lo siguió, cargando una carpeta con documentos por si la situación se intensificaba. Ranger se mantuvo a su lado, sombra atenta y silenciosa. Se acercaron al porche delantero. La puerta estaba abierta, protegida solo por una mosquitera. Tras unos segundos, apareció una mujer. Dana ROR, 40 y tantos años. Camisa vaquera abotonada, jeans oscuros, cabello espeso y canoso recogido en un moño que ya se deshacía. El rostro curtido por el sol, ojos verdes penetrantes, mandíbula rígida de quien está acostumbrada a confrontar, pero aún no alarmada. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz suave, aunque tensa. Logan sonrió apenas. Estamos investigando un registro de chip vinculado a una lista de rescate con esta dirección. Dana asintió demasiado rápido. Ya entregué toda la documentación. Ivy intervino con voz serena. Se trata de un lote específico. Ayer recuperamos 3 cachorros. Sus chips se rastrearon hasta aquí. Los ojos de Dana viajaron entre ambos y luego hacia Ranger. ¿Eres militar? Logan asintió. Marina. ¿Eres el de la foto que salió en las noticias? Logan no respondió. No hacía falta. Dana retrocedió, cruzando los brazos. No he hecho nada malo. Soy una organización sin fines de lucro registrada.
¿Quieren entrar? Traigan una orden judicial. Ivy levantó la carpeta. Entonces, ¿puedes explicar por qué cachorros registrados a tu nombre fueron encontrados moribundos en una jaula a 3 condados de distancia? Dana entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Entonces, desde detrás de la casa, un ladrido. No era agudo ni fuerte, pero sí inconfundible. Ranger giró la cabeza de golpe hacia el sonido, e Ivy, sin pensarlo, dio un paso al frente. Dana cerró la puerta de golpe, y el cerrojo sonó al encajar. Logan se giró hacia Ivy. «Ya tenemos suficiente». «¿De verdad?», preguntó ella con voz temblorosa. «No», respondió él. «Pero lo haremos». De regreso en la clínica, la doctora Sierra Grant terminaba de suturar la herida en la pata del cachorro más pequeño. Faith yacía junto a los demás, acurrucada en el grupo, por fin fuera de la incubadora. Afuera, el viento volvía a arreciar, lanzando polvo contra las ventanas, mientras dentro todo se aceleraba y nadie se echaba atrás. A las 4:52 de la madrugada, 2 patrullas sin distintivos llegaron a la propiedad de Rohr amparadas por la niebla del desierto. El suelo, aún húmedo por la escasa llovizna vespertina, mantenía una fina capa sobre el camino de grava, suavizando las huellas de los neumáticos sin borrarlas del todo. El aire olía a polvo húmedo y a anticipación. En el vehículo principal, el capitán Ilaich Hayes repasaba la declaración jurada una vez más. La orden judicial había llegado justo antes de la medianoche, acelerada por Sarah Gentry tras la presentación y verificación de la confesión completa de Rick Holte. Hayes no había dormido, pero lo disimulaba bien. Su uniforme estaba impecablemente planchado, ceñido al cinturón, y un termo con café negro rancio permanecía intacto a su lado. La mandíbula le temblaba mientras repasaba en silencio el protocolo. Afuera, Logan Brooks revisaba el equipo atado a su pecho. Linterna, guantes, tijeras de trauma, y la radio prendida al collar. A su lado, Ranger ya estaba alerta, caminando lentamente en forma de 8 cerca de la cola del vehículo, con la cola rígida, los ojos entrecerrados y el hocico crispado. El perro había sentido algo en cuanto regresaron al rancho. Ivy Mark se mantenía unos metros más atrás, con un uniforme gris oscuro y un chaleco táctico que le colgaba torpemente de su esbelta figura. Llevaba un kit de triaje blando al hombro, el cabello trenzado y recogido bajo una gorra azul marino que decía patas de Barstow y sanación. Sus dedos temblaban apenas, algo perceptible solo para Logan, quien le dio un leve asentimiento. «No tienes que entrar», murmuró él. «Yo sí», respondió ella. «Alguien debe estar ahí para los perros». A las 5 de la madrugada en punto, Hayes dio la señal. 2 agentes avanzaron hacia la puerta y la empujaron con fuerza. Esta vez no estaba cerrada con llave. Se movieron rápido, despejando primero la casa. Dana Rohr no estaba allí, pero la cocina aún estaba caliente. Una taza de café permanecía medio llena sobre la mesa y una maleta a medio hacer descansaba junto a la puerta trasera. Había estado lista para huir, pero no lo hizo. Detrás de la casa estaban las dependencias. La primera, pintada de blanco con molduras verdes, contenía 6 jaulas grandes, cada una con un perro dentro. Algunos ladraban débilmente, otros solo gemían. Todos estaban desnutridos, con heridas visibles y mechones de pelo faltantes. Ivy se arrodilló junto a la más cercana, sacando toallitas salinas y una manta de emergencia. Susurraba palabras tranquilizadoras al animal. «Está bien, cariño. Ahora estás a salvo». La segunda estructura, de metal oxidado, escondía la verdadera evidencia. Instrumentos quirúrgicos, jeringas usadas a medias, viales de medicamentos caducados y toallas ensangrentadas. Una laptop destartalada reposaba sobre un escritorio, al lado de un libro con transacciones escritas a mano. Fechas de venta, números de microchip, códigos de comprador. El aire era metálico y agrio, impregnado de abandono y miedo. Sarah llegó a las 5:17 de la madrugada, con pantalones oscuros, cazadora y una expresión de piedra. Se movió por la escena con precisión clínica, fotografiando, grabando y catalogando cada objeto. Solo se detuvo al ver las jaulas y de nuevo al descubrir el número tatuado en la oreja de un cachorro,
un método que ya había visto antes. Esto no era rescate. Era tráfico de animales. Logan entró a la oficina de remolques, ahora iluminada por el sol naciente. Allí, detrás del escritorio, encontró un tablero de corcho cubierto de Polaroids. Perros en jaulas, perros con placas, algunos con precios escritos en la parte inferior con rotulador negro. Una foto mostraba la camada original, los 7 que él mismo había hallado. La bajó con cuidado y la guardó en su chaleco. En el rincón más alejado de la propiedad, Logan notó algo. Una puerta contra tormentas, medio enterrada en tierra suelta. Ranger se detuvo frente al montículo, observando fijo, como si hubiera hablado. La abrieron. Dentro, había un sótano convertido en espacio de contención. 8 perros más. 2 camadas. Sin comida, sin luz, sin ventilación. Ivy jadeó al oír. La linterna reveló aquellos ojos. Grandes, quemados por el sol, suplicantes. Trabajaron durante horas. A las 8:30 de la mañana, 18 perros habían sido retirados del lugar. En el límite de la propiedad, Hayes ofreció una breve conferencia de prensa confirmando que la dueña, Dana Rohr, había huido durante la noche. Se había emitido una orden de arresto. Su vehículo había sido avistado en dirección norte, hacia Nevada. Sarah se quedó atrás, observando el trabajo de los equipos. Cuando Logan se acercó, ella habló sin mirarlo. Este lugar no es el peor que he visto, pero será el que recordaré. ¿Por los perros?, preguntó él. Por los que sobrevivieron. Le entregó una copia del libro de contabilidad. Rohr usó alias y nombres de compradores, pero estos códigos coinciden con los registros de chips en 4 condados. No hemos terminado. Logan asintió. Entonces seguimos adelante. Esa noche, de vuelta en la clínica, las salas de recuperación estaban llenas. Faith yacía acurrucada en una manta junto a 2 de los cachorros recién rescatados. Tenía la barriga llena, la mirada alerta. Ya no se sobresaltaba con el movimiento. Empujó suavemente a uno de los más pequeños cuando gimió, colocando su pata sobre el lomo como si fuera un hermano. Ranger vigilaba desde el otro lado del cristal. Logan estaba sentado cerca de Ivy, compartiendo comida para llevar en una bolsa de papel, con las piernas estiradas sobre el suelo de baldosas. Ninguno de los dos dijo mucho. No hacía falta. El sonido de la respiración de los perros llenaba el silencio entre ellos. Finalmente, Ivy habló. ¿Qué les pasa? Logan los miró. Se curan, con suerte. ¿Y nosotros? Él no respondió de inmediato. Luego, suavemente, murmuró. Nos quedamos, como ellos. En el pasillo, Sarah se encontró con una mujer de unos 50 años que vestía un traje beige a medida y gafas de montura fina. Se llamaba Nancy Kellner, directora de la Fundación Nacional para el Bienestar Animal. Había volado esa misma mañana tras leer los informes. Me dijeron que era un asunto local, le comentó a Sarah. Pero no lo es. Es nacional. Sarah le entregó la foto tomada del corcho. Empezó aquí. Nancy se llevó una mano al corazón y miró por la ventana hacia Logan y Ranger. Esa es la cara que quiero en nuestra página de subvenciones. Por primera vez en todo el día. Sarah sonrió. Creo que se han ganado algo más que una foto. Al amanecer, Logan estaba afuera de la clínica con un café en la mano, mientras Ranger yacía a sus pies. La brisa era fresca y el cielo, despejado. Un nuevo día. El sonido de unas patitas sobre el linóleo resonó desde dentro. Y entonces, la puerta, aquella que una vez se había cerrado tras la oscuridad, finalmente se abrió para siempre. A veces, los milagros de Dios no llegan con truenos ni relámpagos. A veces llegan en 4 patas cansadas y con un corazón lleno de lealtad. En medio de un desierto desolado, no fue solo un marine ni una misión lo que salvó vidas. Fue la fe inquebrantable de un perro, la valentía de una mujer al hablar y la obediencia a algo más grande que el miedo. Esta historia nos recuerda que, incluso en los rincones más oscuros del mundo, la esperanza aún camina entre nosotros. A veces en pausa. A veces en silencio. Quizás hoy lleves tu propio peso. Tal vez te sientas invisible,
inaudito, olvidado. Pero que esta sea tu señal. Dios ve. Dios envía. Y a veces, envía un pastor alemán. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que el amor aún triunfa. Comenta amén abajo si crees que los perros son ángeles disfrazados. Suscríbete a Cuentos de Esperanza para descubrir más relatos reales de lealtad, redención y de los milagros que nos acompañan a diario. Que Dios te bendiga a ti y a cada alma que se cruce en tu camino.